Valor absoluto y sus propiedades, con el matemático Adolfo Chapuz Benítez. Bueno, en este punto vamos a hablar sobre un concepto que es muy importante en matemáticas y que nos va a ayudar a definir, a enriquecer un poco más al sistema de los números reales. Es el concepto de valor absoluto. El valor absoluto me va a ayudar a definir lo que también se llama una métrica, dentro del sistema de los números reales. El valor absoluto de un número X se define de la siguiente forma. Va a depender básicamente del signo del número. Se define de dos formas. Se representa así, con una línea verticales, y el valor absoluto de X va a ser igual a X, es decir, va a ser el mismo número si ese número es mayor o igual a 0. Es decir, si es no negativo. Pero el valor absoluto de X va a ser menos X si ese número X es menor que 0. Si el número es positivo, el valor absoluto lo va a dejar igual, pero si es negativo, el valor absoluto lo va a multiplicar por menos. O sea, al final de cuentas, el valor absoluto de un número nunca va a ser negativo. Va a ser positivo o 0. Porque si es negativo, ¿sí?, con este signo negativo aplicaríamos ley de los signos y se convertiría en positivo. Por ejemplo, el valor absoluto de 3, en este caso, ¿quién es la X? Pues la X es 3, este es X, entonces estaríamos utilizando esta parte de la fórmula, y entonces el valor absoluto de X es el mismo valor, o sea que lo deja igual. Pero el valor absoluto de menos 3, ¿quién será? Bueno, como en este caso el número es negativo, ¿sí?, la X es negativa, estaríamos utilizando esta parte de la fórmula. Lo que hace la fórmula es que lo multiplica por menos, o sea que sería menos, que es el de aquí, y multiplicado por menos 3. Automáticamente esto nos da positivo. De tal manera que el valor absoluto de 3, digamos, es igual al valor absoluto de menos 3, que es igual a 3. Entonces lo que hace el valor absoluto es que si es negativo, le quita el signo. Al final siempre va a ser positivo. El único número cuyo valor absoluto es 0, pues es el 0. Si X es 0, su valor absoluto es 0. Entonces lo que hace el valor absoluto es, de alguna manera no le interesa al valor absoluto si el número está a la derecha del 0 o a la izquierda. Lo que realmente va a medir el valor absoluto es la distancia que hay de ese número al origen. Entonces lo que me está diciendo, por ejemplo, el valor absoluto de 3 y de menos 3 es que existe la misma distancia del 0 al 3 que del 0 al menos 3. El valor absoluto se va a interpretar entonces como la distancia que hay de X al 0. Entonces la distancia de 0 a X es lo que me va a estar representando el valor absoluto. Al valor absoluto no le importa, digamos, la dirección. Nuestro punto de referencia es el 0. El 0 puedo moverme hacia la derecha o hacia la izquierda. Si me muevo hacia la derecha soy positivo. Si me muevo a la izquierda es negativo. Pero hay dos valores cuyo valor absoluto es el mismo, ¿no?, que es el mismo valor y su negativo. Esa sería la interpretación geométrica del valor absoluto. Es la distancia desde el origen al valor X. Entonces el valor absoluto es la distancia del 0 a X. Ese es el valor absoluto. También el valor absoluto nos va a ayudar a definir lo que es la distancia entre dos valores, entre dos números. Entonces básicamente es esto: la distancia entre dos números X y Y se va a definir como el valor absoluto de la diferencia
x menos y. Esta es la distancia entre dos puntos, entre dos números. Tengo el origen, tengo x, tengo y en los números reales. Entonces el valor absoluto de la diferencia de esos números me va a dar su distancia. Esta sería la distancia entre x y y. El valor absoluto de la diferencia de esos valores. Entonces, lo que medimos aquí es lo que yo recorro de x a y. Esa distancia, la distancia que yo recorro de x a y es la misma distancia que recorro si yo regreso de y a x. Así que también de esta forma vamos a tener que no importa el orden en que yo haga la diferencia que esté dentro del valor absoluto. Esto es lo mismo que la distancia de y a x. No hay problema entonces en el sentido de la diferencia, pero siempre que tengamos valor absoluto. Esa va a ser la distancia entre dos puntos. Por ejemplo, si x es igual a menos 3 y es igual a 4. Entonces la distancia de x a y, ¿qué sería? Pues sería la distancia de menos 3 a 4. Sería el valor absoluto de, aquí considero esta como x, este como y. Entonces sería, si es x menos y, pues esto sería el valor absoluto de menos 3 menos 4. Hago la diferencia, valor absoluto de menos 7, si es negativo lo vuelve positivo. Igual, la diferencia, si yo invierto el orden, la distancia de y a x sería la distancia de el 4 a menos 3, sería el valor absoluto de la diferencia, en este caso esta sería y, esta sería x de y menos x, sustituyo lo que es y, que en este caso sería valor absoluto de 4 menos 3, tengo que abrir un paréntesis. Entonces aquí me queda menos por menos más, me queda 4 más 3, valor absoluto de 7, que es 7. Entonces si yo lo represento en la recta numérica, 1, 2, 3, 4, del lado izquierdo tendré yo menos 1, menos 2, menos 3. Entonces la distancia de menos 3 a 4 sería de 7 unidades, como es lógico. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 unidades. Entonces con esto demostramos, digamos, que el valor absoluto de x menos y es igual al valor absoluto de y menos x. Entonces, aparte de que puedo medir distancias, bueno, hay propiedades que satisface el concepto de valor absoluto, que son las siguientes. Estas son las propiedades más importantes y las propiedades que vamos a utilizar en las siguientes unidades. La primera propiedad que me dice es la propiedad de no negatividad. El valor absoluto no puede ser negativo, puede ser mayor o igual a 0. Siempre va a ser positivo y si al caso el valor mínimo que va a tomar es igual a 0. Siempre debemos tener la idea de que el valor absoluto me define lo que es una distancia. Entonces las distancias deben ser positivas. Y cuando mucho, o mejor dicho, cuando como mínimo, la distancia puede ser 0. La segunda propiedad me habla sobre de que no importa el orden en que yo aplique, ya sea el producto o valor absoluto. El valor absoluto del producto es igual al producto de los valores absolutos. Yo puedo separar.
La siguiente propiedad se llama desigualdad del triángulo, que me dice que no es exactamente igual el valor absoluto de la suma que la suma de sus valores absolutos. De hecho, es menor o igual. Se conoce como desigualdad del triángulo. La siguiente propiedad, que es la propiedad número 4, me dice que el valor absoluto de A es igual a B si, solo si A es el mismo valor de B o su negativo. Como el caso que veíamos, ¿no? Por ejemplo, valor absoluto de X, por ejemplo, es igual a 5. ¿Quién debe ser X si su valor absoluto es 5? Pues hay dos posibilidades. O X es igual a 5 o X es menos 5, porque si es negativo, automáticamente lo vuelve positivo. Entonces este es el caso general que me va a ayudar a resolver ecuaciones. La siguiente propiedad me dice que el valor absoluto es menor o igual a B si, solo si el valor de A, que está dentro del valor absoluto, está en el intervalo de menos B a B. Y básicamente aquí lo podemos ver de la siguiente forma. El valor absoluto de A es menor o igual a B si y solo si el valor de A se encuentra entre menos B y B. Entonces esta propiedad me va a ayudar a resolver desigualdades con valor absoluto, y lo que va a hacer es que va a eliminar el valor absoluto y me va a llevar a un intervalo. Y la propiedad número 6 es lo contrario. El valor absoluto de A es mayor o igual a B si y solo si tenemos dos casos. Si A es mayor o igual a B o A es menor o igual a menos B. Lo que nos está diciendo es que el valor absoluto es mayor o igual a si está fuera del intervalo menos B a B. Prácticamente es esto. Lo contrario a la propiedad anterior. Si A está a la izquierda de menos B o si está a la derecha de B, que sería esta desigualdad. Entonces más adelante vamos a ver ejemplos de estas últimas tres propiedades. Esto fue Valor Absoluto y sus propiedades con el matemático Adolfo Chapús Benítez.